silueta de Nantan emergió entre las sombras del atardecer. Un hombre esculpido por cicatrices que contaban historias de batallas y pérdidas. Su sombra alargada se deslizó por el árido camino que desembocaba en un convento solitario, un refugio inesperado en un mundo marcado por el odio y la guerra. Su llegada no pasó desapercibida. El aire pesado parecía contener el aliento ante aquel apache, cuyo misterio pesaba más que su silencio. Era un forastero en medio de la soledad, buscando algo que no sabía si podría encontrar: amparo, olvido o quizá redención. El convento, una construcción austera de adobe y madera reseca, se erguía imponente contra un fondo de tierra polvorienta y cielos infinitos. El sol se filtraba por las pequeñas ventanas enrejadas, proyectando pinceladas doradas sobre los muros fríos y desnudos. El olor a cera derretida y a hierbas secas impregnaba el ambiente, mezclándose con el perfume seco del desierto. No había ruido, salvo el crujir de las ramas secas bajo las pisadas de Nantan, que rompía la quietud casi sagrada de ese lugar de oración y aislamiento. Nantan, de estatura firme y porte reservado, guardaba en sus ojos el peso de 1000 tormentas. Su rostro curtido por el viento y marcado por cicatrices profundas, hablaba de combates y pérdidas que no pretendía compartir. Su cuerpo parecía llevar el cansancio de una lucha interminable, y sin embargo, cada paso era decidido, como si su destino no aceptara dudas. En contraste, Sor Isabela, la monja forastera, recién llegada al convento, se debatía entre la rigidez de las reglas que debía seguir y el tumulto interior que aquella tierra desolada despertaba en su alma. Sus manos temblaban al ajustar el hábito, y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y curiosidad con cada atardecer que enmarcaba el desierto. El encuentro se produjo en un instante suspendido en el tiempo. Sus miradas se cruzaron sin mediar palabra, cargadas de una tensión silente y una curiosidad temerosa. Nantan, con la postura firme, pero los ojos cautelosos, observó a la figura vestida de negro, que guardaba secretos tan densos como los suyos. Sor Isabela, conteniendo un miedo inexplicable, percibió en aquel hombre una mezcla de fuerza e incertidumbre que la inquietó más allá de lo permitido. Entre ellos, el aire se volvió denso, presagiando un choque entre mundos que apenas comenzaba a delinearse. La atmósfera se vio impregnada por esa tensión creciente, manifestada en gestos mínimos y silencios elocuentes. Nantan evitaba el contacto directo, mientras Sor Isabela pulsaba en su interior un conflicto que la arrastraba entre la devoción y un deseo reprimido por comprender aquel enigma viviente. El choque cultural latente se reflejaba en sus actitudes contenidas, como dos piezas opuestas que se examinan y temen fundirse. Cada intercambio, aunque aparentemente trivial, llevaba el peso invisible de sus historias y prejuicios entrelazados en aquella tierra ignota. De repente, la abrupta explosión de un golpe seco resonó contra la puerta de madera robusta del convento, quebrando el tenso silencio. Voces airadas de colonos reclamaban protección, sus palabras cargadas de miedo y rabia por los ataques indígenas que azotaban los alrededores. La presencia inesperada de aquellos hombres irrumpió en el frágil equilibrio, poniendo en jaque la calma que Nantan y Sor Isabela apenas comenzaban a sostener. El destino parecía cerrar el círculo de sus vidas con un desafío imposible de evadir. La sombra de la violencia acechaba tras los muros sagrados. Muchos compañeros de jornada que siguen nuestras leyendas en estos territorios olvidados nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube,
A veces borran sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima senda peligrosa se abra y una nueva vuelta de la historia ocurra, echa una mirada rápida justo abajo de este video y asegúrate de estar todavía suscrito a nuestro grupo para no perder el hilo de la leyenda. Verifica ahora tu suscripción y únete a nuestra saga. El convento se transformó rápidamente en un refugio improvisado para los colonos que habían llegado exigiendo protección. Sus voces resonaban entre las paredes austeras, llenas de miedo y frustración. El silencio sagrado que apenas se había roto con la llegada de Nantan ahora se disipaba bajo la presión de la llegada masiva. Sor Isabela recorría los pasillos con paso firme, aunque su corazón latía con una mezcla de ansiedad y responsabilidad. Este no era el aislamiento pacífico que había imaginado, y la presencia de aquellos hombres alteraba la armonía del lugar. Nantan, instalado en un rincón apartado, observaba con ojos atentos la nueva dinámica que emergía. La desconfianza mutua se hacía palpable entre él y los colonos, quienes no podían olvidar que aquel guerrero apache, aunque ahora defendía su seguridad, era visto como una amenaza latente. Sin embargo, todo cambió con aquel incidente inesperado que alteró para siempre la percepción que Sor Isabela tenía de él. Una niña, pequeña y frágil, se había separado de su madre en el tumulto y estuvo a punto de ser atacada por un animal salvaje al borde del bosque cercano. El apache reaccionó con una rapidez fulminante. Saltó sin dudar, apartando al peligro con una fuerza que sorprendió a todos. Sor Isabela fue testigo de ese momento y no pudo contener un latido acelerado en su pecho. No era solo la fuerza imponente de Nantan, sino la nobleza en su gesto. Un instinto protector que parecía atravesar cualquier frontera cultural o de miedo. Las monjas del convento, vigilantes y recelosas, miraban con severidad esta interacción. La rigidez de sus votos se oponía a cualquier contacto excesivo con el mundo exterior, y menos aún con un hombre marcado por una tradición que ellas no entendían ni aceptaban plenamente. Sin embargo, la atmósfera entre Sor Isabela y Nantan comenzó a cambiar sutilmente. La distancia, que antes era una barrera infranqueable, se llenó de miradas fugaces, palabras contenidas y un silencio cargado de expectativas no expresadas. Pero el peso del código apache y las normas religiosas no tardaron en manifestarse. Sor Isabela, atrapada en ese limbo entre su deber y algo que todo su ser le pedía explorar, encontró un día una carta oculta, cuidadosamente doblada bajo una tabla suelta del convento. El sobre estaba dirigido a Nantan, y las letras en tinta negra tenían un trazo firme y amenazador. Las palabras contenían advertencias veladas. Provenían de una autoridad religiosa que supervisaba desde lejos el convento y que claramente desaprobaba la presencia del guerrero. La carta hablaba de consecuencias severas, insinuaba castigos invisibles que podrían caer sobre quien desafiara la pureza y las reglas consagradas de aquel lugar. En esa carta, Sor Isabela leyó también el reflejo de su propio miedo y del implacable juicio que la esperaba si se atrevía a cruzar los límites invisibles. Cada noche, cuando las sombras se alargaban y el convento parecía sumergirse en un silencio apenas perturbado por el viento del desierto, ambas almas, tan distintas y a la vez tan atrapadas, se buscaban en la distancia. Ni una palabra les era concedida, ni un gesto liberador. Pero la carta, ese mensaje prohibido, se convirtió en el símbolo silencioso de una batalla interna que los desgarraba en secreto. Sor Isabela temía por Nantan, sabía de las intenciones oscuras que susurraba esa misiva. Al mismo tiempo, entendía que el hombre apache también luchaba contra sus propios demonios,
prisionero de un código fatal que le impedía abrirse por completo al mundo que se le ofrecía frente a ella. La desconfianza mutua, tejida por años de prejuicio y dolor, comenzaba a ceder poco a poco, aunque la rigidez de las monjas, la vigilancia constante y la amenaza invisible de la autoridad oscura que se ocultaba tras esa carta mantenían sus corazones en jaulas de hierro. En medio de esa tensa atmósfera, una pequeña sonrisa, un roce accidental al pasar, un encuentro fugaz de miradas, fueron semillas que germinaban bajo la superficie dura de ese convento. Sor Isabela se sorprendía ansiando comprender ese espíritu indomable y quebrado que era Nantán. Él, por su parte, encontraba en ella la fragilidad y la fuerza que le devolvían algo perdido hace tiempo, la esperanza de un contacto genuino, más allá de banderas y codificaciones ancestrales. Pero el reloj inexorable marcaba el paso, y la sombra de la carta se alargaba con cada día que pasaba. Nadie en el convento sospechaba que detrás de esas paredes se tejía una historia que desafiaba las leyes sagradas y los prejuicios centenarios. La tensión aumentaba y el aire mismo parecía cargarse con la electricidad de lo prohibido. Al caer la noche, cuando el silencio envolvía el convento y cada alma se sumergía en sus propias tormentas internas, Sor Isabela sostuvo entre sus manos la carta mientras la luna bañaba de plata la tierra árida. Los dedos le temblaban, no solo por el frío, sino por el peso de las decisiones que esa sencilla hoja de papel prometía traer. Sus ojos se encontraron con los de Nantán en la penumbra del pasillo, y en esa mirada hubo un pacto silencioso cargado de más significado que 1000 palabras. Sabían que el futuro sería un campo minado, y que esa carta era solo el primer aviso de la tempestad que se avecinaba. El destino implacable no tardaría en cobrar su precio. Sor Isabela guardó la carta en el fondo de su hábito, protegida contra el mundo, y se alejó con paso decidido. Mientras afuera, la noche quebraba el horizonte con un viento cargado de presagios. En ese preciso instante, la llave del portón chirrió lentamente, y una figura sombría apareció en el umbral del convento. Una sombra que prometía llevar consigo males mayores. La Madre Superiora irrumpió en el refectorio con pasos secos y decididos. Su sotana parecía arrastrar sobre el suelo de piedra como una sombra rígida. Sus ojos, duros como el acero templado, buscaban de inmediato a Sor Isabela, cuya mirada evitaba el encuentro directo. Había llegado el momento que ninguna de las dos había querido afrontar, pero la tensión era insoportable bajo el pesado silencio del convento. Sor Isabela, comenzó la Madre Superiora con voz cortante. Los murmullos entre las monjas crecen cada día. No puedo negar que sospecho que está quebrantando nuestras reglas sagradas. Isabela bajó la cabeza, sintiendo cómo su pecho se oprimía bajo la mezcla de culpa y deseo reprimido. Había luchado contra sus propios sentimientos por Nantán, tratando de justificar su atracción como una mera empatía o curiosidad. Pero la verdad, ineludible y dolorosa, era mucho más profunda. «Madre, juro que nada he hecho que pueda mancillar nuestros votos», respondió Isabela con voz temblorosa. «Pero reconozco que él, Nantán, me ha abierto un mundo que no esperaba encontrar aquí». La superiora la observó fijamente, como si intentara ver más allá de su aguerrida fachada, encontrando en la mirada de la joven monja la rendición honesta de quien va a desafiar la doctrina con su corazón. Mientras tanto, en un aposento sombrío junto a la capilla, Nantán desvelaba fragmentos de su tormentoso pasado. Las cicatrices que cubrían sus manos y rostro eran tatuajes de guerras olvidadas,
traiciones familiares y el peso implacable del código apache que regía su existencia. Su voz era grave, cargada de dolor contenido. Cada palabra, una batalla contra los fantasmas que lo acosaban. «El código no es solo un conjunto de reglas», explicó Nantan. «Es mi honor y mi cadena. Me ata a un pasado que no puedo dejar atrás y a un pueblo que me exige lealtad, aunque ese mismo pueblo me condena por querer algo diferente. Algo como esto que siento por ti». Isabela escuchaba con el alma entrecortada, entendiendo por primera vez la magnitud de la prisión invisible que encarcelaba a aquel hombre fuerte y silencioso. La conexión entre ambos crecía, tejida con hilos invisibles que desafiaban sus creencias y lealtades. Cada encuentro era un combate interno. La tensión aumentaba sin necesidad de palabras directas. En sus miradas había un pacto silencioso, una corriente subterránea de emociones veladas que no podían permitirse nombrar en voz alta. Aquella noche, bajo el manto de un cielo estrellado que parecía denunciar su clandestina alianza, la calma se rompió cuando un rumor de amenazas externas alcanzó los muros del convento. Un grupo armado de colonos intolerantes, inquietos y cegados por el miedo, planeaba un ataque bajo la acusación grave. Nantan era un instigador de violencia, una amenaza que debía ser erradicada. El temor anidó en cada rincón, mientras las monjas reforzaban las barricadas improvisadas y preparaban oraciones desesperadas. Isabela, con el corazón encogido, sintió cómo cada fibra de su ser se tensaba ante la posibilidad inminente de perderlo todo, de ver consumido ese amor prohibido por un fuego de odio y prejuicios. Nantan, con la serenidad de un guerrero acostumbrado al peligro, miraba hacia el horizonte invisible a ojos humanos, preparando al espíritu y al cuerpo para la tormenta que se acercaba. En ese instante, la fragilidad y la fortaleza se armonizaron en una decisión silenciosa: luchar juntos o perecer separados. El convento, que apenas semanas atrás era un remanso de paz y aislamiento, se convertía en el epicentro de una batalla que trascendía cuerpos y balas. Era el choque de dos mundos irreconciliables, la ceremonia silenciosa de un amor que florecía en medio del desierto hostil. La Madre Superiora convocó una asamblea urgente en la sala principal, su voz portadora del peso de la ley y la tradición. «No es solo una cuestión de fe», advirtió. «Es el orden mismo que nos permite existir. El siguiente paso será decisivo». Sor Isabela apretó los puños ocultos bajo su hábito, sintiéndose atrapada entre el deber y el deseo, entre la obediencia y el amor que la consumía. En los recovecos oscuros del convento, las sombras se alargaban, presagiando noches de incertidumbre y futuros inciertos. La amenaza no era solo externa. El mayor desafío estaba en los muros mismos que habían prometido protección. Las miradas y susurros que se convertían en cuchillos invisibles. Finalmente, mientras la madrugada comenzaba a disipar las primeras luces sobre la polvorienta tierra, un mensajero llegó jadeando, con la urgencia tatuada en el rostro y los ojos llenos de advertencias sombrías. «El Consejo Tribal Apache», dijo con voz entrecortada, «ha enviado emisarios. Nantan debe regresar, o enfrentará consecuencias que ni siquiera el amor podrá mitigar». El silencio se hizo absoluto. Isabela y Nantan se miraron, conscientes de que el camino que habían intentado construir juntos se desmoronaba ante una tradición más antigua que todo lo que conocían. El futuro pendía de un hilo, y la tormenta apenas comenzaba a desatarse. La noche había caído, y el convento
Aún con las heridas del reciente asalto fresco en la memoria, respiraba entre susurros tensos y pasos furtivos. Las paredes de adobe, testigos mudos de aquel amor prohibido que había brotado en medio del aislamiento y la guerra, ahora se estremecían con un nuevo peligro. Uno que iba más allá del ruido de disparos y gritos. En uno de los pasillos más oscuros, Sor Isabela miraba la cara consternada del mensajero que acababa de llegar. Sus palabras pesaban como una losa. El Consejo Tribal Apache había enviado emisarios demandando el regreso inmediato de Nantan, bajo amenaza de consecuencias que ningún amor podría mitigar. El aire se volvió denso, impenetrable, y los latidos de Isabela resonaban en sus oídos como tambores de guerra. Nantan, al escuchar la noticia, sintió un frío recorrerle la espalda más helado que el viento del desierto. La cascada de recuerdos y juramentos que había enterrado durante semanas emergió con furia. El código que lo había mantenido vivo y leal a su pueblo, ahora se cerraba a su alrededor como un lazo invisible y mortal. Me llaman para que regrese. Su voz grave, casi un susurro, pero cargada de un peso antiguo. Si desobedezco, no solo la tribu me rechazará, sino que podría perder todo lo que lucho por proteger. Isabela, con las manos entrelazadas y el roce de la carta oculta aún caliente contra su piel, sintió la tensión crecer en cada músculo. Su mirada buscó la de Nantan en la penumbra, y en ese silencio elocuente, ambos sabían que el destino estaba acechando más allá de las paredes santas. «No puedo imaginar un mundo sin ti aquí», confesó con un hilo de voz, «pero sé que el precio que pagas es enorme. Traicionar tu pueblo o renunciar a lo que hemos descubierto aquí es como elegir entre la vida y la muerte». El fugitivo y la monja se acercaron lentamente, sus sombras bailando al ritmo vacilante de la luz de una vela temblorosa. Sus miradas se entrelazaron, acariciando los fragmentos rotos de una esperanza que parecía más frágil con cada palabra. En el refectorio, la Madre Superiora cruzaba el salón con una expresión implacable. Su porte austero y rígido contrastaba con la desesperación que sentían en el aire. Su voz se alzó como un decreto. «Nantan debe regresar. No permitiremos que esta herejía crezca aquí. Sor Isabela, usted sabe que las leyes sagradas son claras y no admitirán transgresiones». Isabela sintió el peso de la sentencia antes incluso de que fuera pronunciada por completo. En un movimiento sutil, ocultó la carta entre los pliegues de su hábito. Su espíritu se debatía entre la obediencia y el amor que la consumía silenciosamente. Pero el mensaje de los emisarios no era solo una orden. Era una amenaza que pendía sobre sus cabezas, una cuerda tensa a punto de romperse. Nantan, alzando la mirada hacia el cielo oscuro que filtraba apenas la luna, recordó sus días de juventud y los caminos que lo habían traído hasta aquel convento que paradójicamente se había convertido en un refugio y en una prisión. «Si regreso, no encontraré el mismo pueblo que dejé», musitó. «Pero si me quedo, todo esto podría destruir lo que has despertado en mí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un dolor silencioso. En su interior, Sor Isabela disputaba su propia batalla. La idea de abandonar el convento, renunciar a sus votos y vivir una vida fuera de las reglas impuestas por la congregación la seducía y aterraba a la vez. El amor que sentía por Nantan había encendido una llama que ningún castigo ni juramento podría apagar. Esa noche, en la soledad de sus pensamientos, se permitió imaginar un futuro donde las fronteras entre sus mundos se desdibujaran, donde un apache y una monja pudieran amarse sin miedo ni condenas. Pero la paz fue quebrada
cuando un murmullo inquietante llegó a sus oídos. Un hermano monje, figura siempre sombría y observadora, había comenzado a sospechar que entre la monja y el guerrero se ocultaba un secreto prohibido. Sus pasos silenciosos y sus miradas furtivas se convirtieron en una amenaza invisible. Durante las horas siguientes, el convento se impregnó de una atmósfera eléctrica. Isabela percibió con creciente inquietud que no podría ocultar por mucho tiempo aquello que su corazón gritaba en silencio. Y Nantan, con cada instante que pasaba, sentía más cerca la sombra del castigo y de la traición. En el crepúsculo, mientras el viento del desierto atizaba susurros contra las ventanas de cristal oscuro, ambos se reunieron en un pequeño aposento, a salvo momentáneamente de ojos curiosos y palabras punzantes. «Debemos decidir qué estamos dispuestos a perder», dijo Nantan, rompiendo el silencio. «El consejo no dudará en hacer pagar la desobediencia con sangre. Y aquí, en este convento, nos acecha la condena de quienes creen que lo nuestro es pecado». Isabela apretó sus labios, tratando de contener la tormenta que se agitaba dentro. «Quizá renunciar a todo sea la única forma de que este amor viva», respondió. «Y quizá esa renuncia sea en sí una forma de libertad desconocida». La noche avanzaba, y con ella la pesada certeza de que sus caminos estaban en un cruce sin retorno. Pero mientras hablaban, un nuevo ruido llegó hasta ellos. Pasos apresurados, conversaciones urgentes. En la entrada principal, varios colonos armados empezaban a organizarse en grupos silenciosos y decididos. Monjas hasta entonces apacibles se recogían con rostros duros, algunos incluso con gestos de desaprobación contra Isabela. La realidad se hacía ineludible. El amor que los unía los enfrentaba a poderes mortales y tradicionales. Sus mundos antes separados por muros físicos y espirituales, ahora amenazaban con aplastarlos bajo su peso inexorable. Y en medio de aquel torbellino, una voz sombría y persistente comenzó a divulgar la verdad que ningún secreto podría ocultar por más tiempo. La sombra de la traición se extendía mientras la noche entregaba sus últimos suspiros, y el futuro de Nantan y Sor Isabela pendía de un hilo peligrosamente delgado. La tensión era palpable en la penumbra del convento, donde las luces tenues apenas alumbraban los rostros tensos de Sor Isabela y Nantan. La carta oculta aún ardía en la mente de la monja, como un pesado augurio que pesaba sobre sus hombros con más fuerza que el hábito que vestía. El llamado del consejo tribal apretaba el cerco invisible alrededor del guerrero apache, obligándolo a enfrentar una decisión que lo desgarraba por dentro. Recorrió con la mirada los muros sagrados que por meses le habían ofrecido refugio, sintiendo ese contraste brutal. Un oasis que ahora se tornaba cárcel. Su voz baja y cargada de sombras reveló lo que el silencio ocultaba. «Mi pueblo me exige regresar. Si desobedezco, la traición será castigada con una fuerza que ni el tiempo ni el amor podrán frenar». Isabela sostuvo su mirada, buscando fuerza en la determinación silenciosa de aquel hombre, marcado por cicatrices visibles e invisibles. Su propio corazón latía con la urgencia de un tambor de guerra. La idea de la separación la aterraba, pero entendía que la elección de Nantan no era sencilla. Si te vas, este corazón quedará en el desierto. Pero si te quedas, quizás perdamos todo lo que hemos encontrado. La palabra todo pesaba como una sentencia. Los límites de sus mundos, antes tan distantes, ahora se dibujaban con líneas demasiado nítidas. El amor prohibido que intentaban tejer,
frágil como el ala de un pájaro herido, se enfrentaba a la dureza de tradiciones milenarias. Con cuidado, la monja deslizó la carta bajo sus ropas, un recordatorio silencioso de la amenaza que acechaba más allá de esas paredes. Los ojos de Nantán buscaron los suyos una última vez antes de que una sombra se asomara en el umbral. La implacable presencia de la Madre Superiora, cuyo porte rígido parecía sostener el peso de un mundo que no aceptaba desviaciones. Nantán debe regresar, sentenció con voz soberbia. La herejía no puede encontrar refugio aquí. Sor Isabela conoce la ley. No habrá indulgencias para el transgresor ni para quien le brinde cobijo. Isabela sintió cómo el aire se enredaba en su garganta, atrapándola en una jaula invisible. La carta, los votos, el amor, todo formaba un nudo imposible de desatar. Pero la amenaza no solo venía de dentro. En los corredores, susurros inquietos viajaban de esquina en esquina, y entre las sombras, un hermano monje que hasta entonces había permanecido al margen, empezó a observar con una intensidad perturbadora. Su mirada helada y silenciosa se posaba sobre Isabela con sospecha creciente. Su investigación silenciosa comenzaba a fracturar la precaria calma que aún mantenían. En la penumbra de un aposento estrecho, Nantán y Sor Isabela se encontraron en la provisional refugio de la complicidad. El roce de sus manos era un pacto conmovedor contra el destino implacable. «Nos enfrentamos a un camino sin retorno», admitió Nantán. «El consejo no titubea en castigar a quienes se apartan, y aquí, en este convento, cavan en secreto la sentencia que podría separarnos para siempre». Isabela apretó los labios, conteniendo la mezcla de miedo y esperanza que la consumía lentamente. Quizá renunciar a todo sea la única forma de que nuestro amor sobreviva, una libertad que nunca imaginé. Un murmullo distante y luego pasos apresurados rompieron el silencio. Voces en guardias, la organización de colonos armados cerca de la entrada, monjas transformando oraciones en decretos. La atmósfera se cargaba, como si el mismo aire previniera la tormenta que se avecinaba. El mundo afuera y el mundo dentro se cerraban sobre ellos con fuerza insoportable. La fragilidad de su unión contraponía la dureza de reglas que parecían inquebrantables. Sin embargo, en cada suspiro, en cada mirada robada, vivía esa esperanza indómita que desafiaba al destino. El hermano monje, firme y decidido, comenzó a revelar la verdad que tanto se esforzaban por ocultar. Los secretos no tardarían en volar como cuervos en la noche. La amenaza de la exposición se hacía real y cercana. La noche avanzaba. Fuera el viento del desierto arremetía contra las ventanas, mientras dentro, él. El convento sostenía la respiración, consciente de que ya no habría retorno. La historia prohibida de la monja y el guerrero estaba a punto de ser desvelada. En ese momento, entre la penumbra y las paredes que parecían cerrar su abrazo mortal, Sor Isabela y Nantán sintieron el mundo girar hacia un futuro incierto, donde cada paso los acercaba al abismo. Entonces, un susurro detrás de la pesada puerta les paralizó el alma. Existía alguien, un hermano monje, descubriendo pruebas suficientes para exporlar aquel amor prohibido. El silencio en el convento se había tornado pesado como una losa. Sor Isabela, aún con el corazón agitado tras el último mensaje, sintió una presencia detrás de ella. Era el hermano monje, con sus ojos fríos y penetrantes, que parecían atravesar no solo su cuerpo, sino también sus más íntimos pensamientos. Sor Isabela, su voz era baja, pero firme. Se ha llegado a mis oídos algo inquietante. Los murmullos no cesan, y la pureza de nuestra fe está en peligro.
Ella tragó el nudo que le impedía hablar. Sabía que aquella conversación era inevitable. Con voz temblorosa, le pidió que fuera claro. «¿De qué se trata?», susurró. El monje la observó, midiendo cada palabra antes de avanzar. «He descubierto señales, indicios de que usted mantiene una relación prohibida aquí, con ese hombre Nantan. La impureza no solo mancha el alma, sino que también pone en riesgo la salvación de todos los que habitamos este santuario». Un frío helado se apoderó de Isabela, pero no solo por el temor al castigo. Era la desesperación de que este secreto, su secreto más preciado, saliera a la luz en el peor momento. «No es lo que parece», empezó a explicar, temiendo que el monje no escucharía sus razones. «Es un amor que trasciende las diferencias, un lazo que nace de la esperanza, no de la traición». El hermano monje no cedió. Su mirada se tornó en advertencia. «Debo advertirle que si no reniega de él, las consecuencias serán irreversibles. La expulsión es el menor de los castigos. La excomunión es el camino que aguarda a quienes desafían nuestras leyes». Las palabras colisionaron contra el alma de Sor Isabela como un martillo. En ese instante sintió que el convento, que hasta ese momento había sido su hogar, se transformaba en una prisión. Mientras tanto, en la quietud de su aposento, Nantan esperaba con la sombra de la noche cubriéndolo. La llegada de los emisarios apaches fue tan silenciosa como el viento frío que se colaba por las rendijas. 3 figuras encapuchadas emergieron de entre los arbustos secos, sus rostros marcados por la misma dureza de la tierra que los había visto nacer. Miraron al guerrero con un peso que no necesitaba palabras. «Nantan», dijo el más anciano con voz grave, «has ignorado el llamado del consejo. El honor y tu pueblo te exigen volver y enfrentar la justicia. La deshonra que has traído no quedará impune». El guerrero levantó la mirada, llena de la mezcla de dolor, desafío y una firme determinación que nacía más desde el corazón que desde la obligación. «Mi lugar ni está en las palabras de otros, sino donde mi alma encuentre paz», respondió con voz firme. «Pero sé que mi desobediencia tiene precio». Los emisarios no intercambiaron más. Su decisión era definitiva y se hicieron a un lado, dejando el mensaje claro y ominoso. En la penumbra del convento, Sor Isabela y Nantan se reunieron en un rincón apartada, lejos de ojos y oídos. «El hermano monje me ha advertido», comenzó Isabela con voz quebrada. «Reniega de ti o enfrentaré la muerte espiritual. Y tú, tus propios hermanos te llaman a rendir cuentas». Nantan tomó sus manos con la solemnidad de quien sostiene lo más frágil y a la vez lo más fuerte del mundo. «Estamos atrapados entre 2 mundos que no nos quieren», dijo. «Pero hay algo más fuerte que sus mandatos y sus amenazas». La monja apretó la carta contra su pecho, esa amenaza escrita que marcaba su destino. «Si nos quedamos aquí, seremos destruidos», susurró. «Si huimos, será una fuga sin retorno». Sus ojos se encontraron y en esa mirada había la chispa de una resolución silenciosa. «Entonces debemos elegir. Huir juntos o morir separados». Un peso denso se levantó al pronunciar esas palabras. Afuera, la quietud del desierto comenzaba a romperse y con ella los rumores se tornaban realidad. Los colonos armados comenzaron a organizarse. Sus sombras se estiraban y multiplicaban bajo la luz de las antorchas que tomaban de improviso. Y las monjas, algunas con ojos llenos de ira y otras con rostros endurecidos por la fe, se preparaban para enfrentar lo inevitable. El convento, que había sido el último refugio para 2 almas rotas, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla.
Entre susurros y pasos apurados, llegó la inquietante noticia. El hermano monje, decidido a proteger lo que consideraba sagrado, había comenzado una investigación secreta para encontrar pruebas que exponieran el amor prohibido. Mientras Sor Isabela y Nantán trazaban en el silencio el plan de su huida, una nueva amenaza se cernía sobre ellos, más palpable que nunca. El tiempo se acortaba. La red se cerraba alrededor del refugio sagrado. Y desde las sombras, la persecución comenzaba. La noche envolvía el desierto con un manto oscuro y silencioso. Pero dentro del convento la tensión latía como un tambor desbocado. Nantán y Sor Isabela avanzaban con cautela entre las sombras de los muros ancestrales, conscientes de que el tiempo se había vuelto su enemigo más peligroso. Cada paso firme del guerrero retumbaba en el suelo de piedra, mientras la monja, con la carta oculta en su hábito, intentaba mantener la calma fingida que su corazón negaba. El aire estaba cargado de polvo y presagios. Afuera, el viento arrastraba un rebaño de luces titilantes, guerreros encapuchados como fantasmas del pasado, emisarios del consejo tribal, sus figuras recortadas contra el cielo nocturno. Habían llegado no solo para reclamar a Nantán, sino para hacer cumplir un castigo que ningún amor podría detener. Las paredes del convento murmuraban las viejas plegarias, ahora opacadas por el sonido lejano de murmullos y pasos apresurados. Nantán miró hacia Isabela, sus ojos oscuros reflejando la lucha que corría en su interior. Era un hombre atado no solo por el destino, sino por la sangre y el código sagrado de su pueblo. «Debemos movernos antes de que ellos decidan», susurró, una mano firme cubriéndola de ella. No es solo la amenaza física. Hay una persecución que arde en el alma del convento misma. Ella asintió, el cuerpo palpitándole con cada latido como si el desierto conspirara para arrebatarles el futuro. En silencio, trazaron un plan que solo un amor desesperado podría sostener. Al salir al árido exterior, la luna apenas iluminaba el sendero que se perdía en el horizonte. Los latidos del desierto resonaban en sus oídos como ecos de antiguos cantos de guerra y esperanza. Avanzaron con la determinación de quienes saben que la huida es el único camino hacia la libertad, pero también el riesgo más mortal. No tardaron en ser avistados. Entre las sombras, una emboscada se desplegaba con precisión de cazadores. Hombres armados de mirada dura surgieron del polvo, bloqueando el paso con la brutalidad de la desesperación. La noche se tensó, el aire se volvió irrespirable. Nantán, rígido y firme, se colocó frente a Isabela, su cuerpo un escudo imposible de atravesar. Por un instante, la lluvia de disparos no llegó. Solo el eco sordo del silencio antes de la tormenta. Entonces, con la feroz agilidad que lo había definido toda su vida, esquivó un proyectil y se lanzó hacia uno de los atacantes. Su conocimiento del terreno y su reflejo apache lo convirtieron en un torbellino de movimiento y resistencia. Isabela, envuelta en su hábito, luchaba con su propia fragilidad y miedo. Su pecho ardía con cada latido, la incertidumbre capturándola en un torbellino sin fin. Sin embargo, con una valentía nacida del amor, se mantuvo junto a Nantán, sosteniendo su mirada como un ancla invisible. Los colonos armados, furiosos y engañados por prejuicios e ignorancia, cayeron lentamente ante el ímpetu del guerrero y la tenacidad de la monja. El clamor de la batalla se fundía con la canción fría del desierto nocturno. Cada gesto y soplo de aire parecía retar a la muerte misma.
Cuando la última sombra enemiga desapareció entre la polvareda levantada, un silencio abrumador envolvió la escena. Ambos, exhaustos pero vivos, se miraron con la intensidad de un amor que había sobrevivido a las llamas de la condena. En el refugio improvisado que la oscuridad ofrecía, sentados sobre la tierra fría y rugosa, Isabela rompió la distancia que las palabras no habían podido cruzar. ¿Qué somos en este mundo?, preguntó con voz apenas audible. Prohibidos por las leyes sagradas, separados por los juramentos de un pasado que nos encadena. Nantán, con una mano sobre su rostro, contempló el tormento que aquella pregunta le provocaba. «Somos la tormenta y la calma», respondió. «Dos almas atrapadas en un mismo destino, luchando contra las cadenas que no podemos romper aún». La expresión de Isabela se quebró en una mezcla de desesperanza y determinación. Su corazón latía con la convicción de que renunciar era imposible, pero quedarse solo les llevaba a la muerte. De pronto, se escucharon unos pasos apresurados. Una sombra apareció en la distancia, acercándose con un halo de urgencia y desesperación. Era una monja que, habiendo escapado de la vigilancia, había alertado a la Madre Superiora y a los colonos armados. Su respiración agitada era el preludio de una nueva amenaza que se abalanzaba con el rigor de un tribunal. El silencio se rompió con un grito ahogado, y el murmullo del viento se transformó en un clamor de advertencia. Estaban atrapados. La libertad parecía desvanecerse en el horizonte. Una patrulla del Consejo Tribal, implacable como el destino, avanzaba sin tregua hacia ellos. La oportunidad de huir se estrechaba como un lazo apretado alrededor de un miedo creciente. Nantán y Sor Isabela se miraron una última vez, sabiendo que el amor que los unía sería puesto a prueba por el juicio inminente. Cualquiera fuera el camino, lo recorrerían juntos, desafiando las oscuras leyes que intentaban separarlos. Mientras la luna se ocultaba tras nubes pasajeras, la silueta de la patrulla emergió en el horizonte, inexorable. La noche se teñía de incertidumbre, y los pasos del destino resonaban como un tambor que llamaba a la confrontación. Una voz apagada por el viento susurró entre ellos. Han sido alcanzados por la patrulla del Consejo Tribal, que exige la captura de Nantán. Mientras una monja fugada alerta a la Madre Superiora. La silenciosa penumbra del convento se tornó testigo de un encuentro singular. Dos mundos diferentes, el religioso y el ancestral apache, convergían en el corazón mismo del juicio. Nantán y Sor Isabela, detenidos y esposados, fueron llevados bajo estricta vigilancia hasta el salón principal, donde el juicio comenzaría. Las miradas encontradas entre colonos y monjas eran tan afiladas como cuchillas. La desconfianza impregnaba el aire y la tensión crecía con cada paso que daban. En la sala, dispuesta para la difícil sentencia, estaban las dos fuerzas que gobernaban sus destinos. De un lado, la Madre Superiora, rígida e imponente, encarnaba la fe inquebrantable y la autoridad eclesiástica. Su mirada nunca flaqueaba, y la expresión en su rostro era una mezcla de decepción y severidad. Frente a ella, los emisarios del Consejo Apache, envueltos en atuendos tradicionales y con rostros graves, sostenían el peso de las tradiciones ancestrales. En medio de ese abismo cultural, Nantán era el frágil epicentro. Los colonos observaban expectantes desde sus bancos, sus cuchicheos apenas velados. La atmósfera vibraba con el choque de expectativas y prejuicios, como un campo minado de emociones contenidas. Cuando la voz de la Madre Superiora rompió el silencio, no hubo duda de que el juicio tomaría un rumbo intenso. Este santuario no puede
tolerar herejías, sentenció con voz firme. La presencia de este hombre, y más aún sus vínculos con una monja de esta congregación, amenaza el orden sagrado que nos sustenta. Isabela, sentada a un lado, sintió el peso de cada palabra aplastándola. Sus dedos apretaban con fuerza el borde de su hábito, mientras luchaba por contener el tumulto que le retumbaba en el pecho. Ante las palabras de la Madre Superiora, Nantán levantó la cabeza, sus ojos encendiendo una llama desafiante y vulnerable a la vez. «Entiendo el peso de las reglas», comenzó con voz baja pero clara, «pero también sé que hay leyes que nacen del corazón, no de la doctrina. El amor que siento desafía la lógica, pero es real, justo y dignifica». Un murmullo recorrió la sala. Las tensiones se hicieron palpables, los rostros se endurecieron. Entonces, impulsada por una convicción casi desesperada, Sor Isabela se puso de pie. Sus labios temblorosos pronunciaron lo que ningún otro había osado. No podemos juzgar el amor con las mismas normas que regulan la fe. Hay un fuego más poderoso que el miedo, la libertad para elegir a quién amar y cómo vivir. Su voz quebró la quietud. Cada palabra atravesaba la sala como una flecha certera. Las miradas se cruzaron, algunos con sorpresa, otros con indignación. Ante este desafío abierto, la confrontación entre ambas facciones comenzó a agitarse en susurros tensos. Entonces la Madre Superiora alzó una mano para imponer orden, y con una expresión grave y cansada, reveló un secreto destinado a cambiar el curso de aquella audiencia. «Antes de que continúen las acusaciones», dijo con voz firme, «debo compartir con ustedes una verdad oculta hasta ahora. Sor Isabela no es solamente una monja forastera. Su sangre mezcla la savia europea y apache, pues es hija ilegítima de un jefe apache y una mujer blanca, nacida en un tiempo donde esas uniones se ocultaban por temor y prejuicio». Un silencio profundo cayó sobre la sala. Los ojos se abrieron con asombro y duda. Los emisarios del consejo se miraron entre sí, sorprendidos ante aquella revelación que, aún retando sus ideas, simbolizaba una unión que de algún modo podría reconciliar sus mundos. La congregación religiosa tembló ante la implicación de tener entre sus filas a alguien que representaba el puente que tantos años habían negado. Nantán y Sor Isabela sintieron el peso de esa verdad compartida, una verdad capaz de transformar enemistades ancestrales en puentes de esperanza. Pero a pesar de la incertidumbre que comenzaba a abrirse paso, en las sombras aguardaban aquellos cuyo corazón estaba blindado contra cualquier idea de tregua. La Madre Superiora, con una mirada que intentaba aplacar la tormenta que amenazaba con estallar, llamó al orden para evitar que la sala se fragmentara. Sabía que tan delicada revelación podía abrir una brecha, pero también preparar el aún más peligroso enfrentamiento. El murmullo apagado reveló que la noticia no sería suficiente para apaciguar a todos. Enfrentamientos silenciosos se gestaban, y los más fanáticos comenzaron a mostrar señales de rebelión contra la idea de aceitar un cambio tan radical. Pero justo cuando parecía que el juicio alcanzaba un punto de inflexión inestable, se escuchó el eco de pasos apresurados y voces de advertencia desde la entrada del convento. Un mensajero, con el rostro pálido y los ojos llenos de urgencia, se abrió paso hasta el centro de la sala. Con voz apenas audible, pronunció la verdad que todos temían enfrentar. Un grupo radical se ha formado fuera, dispuesto a sabotear esta frágil tregua y asegurarse de que no haya paz para este amor prohibido. La sala quedó en silencio absoluto, el aire vibrando con la amenaza que se avecinaba.
Nantan y Sor Isabela se miraron con un entendimiento tácito, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El amor que habían defendido con tanto valor ahora debía enfrentar la tormenta definitiva, aquella que retaría no solo sus corazones, sino el futuro de toda la frontera. La Madre Superiora, los emisarios y los colonos aguardaban, atrapados entre la esperanza y el temor, mientras la sombra del conflicto crecía como un incendio imposible de apagar. El destino escribía su capítulo más oscuro, a punto de hacer temblar los cimientos de todo lo que conocían. La tensión en la sala del convento era casi insoportable. Los murmullos cesaron cuando la Madre Superiora tomó la palabra. Su voz resonante cortaba el aire como un látigo invisible. Sor Isabela no es simplemente una monja forastera, anunció con solemnidad. Ella es la sangre viva de la unión entre dos mundos. Hija ilegítima de un jefe apache y una mujer europea, representa la esperanza y la reconciliación que nuestras tierras llevan siglos negando. Un silencio sepulcral siguió a la revelación. Las miradas, que hasta entonces cargaban juicios y rencores, ahora se dispersaban entre el asombro y la duda. Los emisarios del Consejo Tribal entrecerraron los ojos, intercambiando miradas que expresaban una mezcla de respeto y sorpresa. Nantan sintió cómo, por primera vez en mucho tiempo, la rigidez del código se tensaba con la suavidad de la sangre compartida. Isabela permaneció erguida, sintiendo el peso de su doble herencia como un manto tanto de protección como de desafío. Su voz, temblorosa pero llena de determinación, llenó la estancia. Somos la prueba viviente de que las fronteras que nos dividen pueden ser atravesadas, dijo. Nuestro amor no es herejía, sino el puente para la paz. La Madre Superiora, consciente de la fragilidad de aquella tregua naciente, pidió calma, instando a ambas partes a pensar en algo más grande que sus diferencias. Pero antes de que la tensión pudiera disiparse, un furioso susurro se coló desde la entrada. Un mensajero sellado con polvo de camino irrumpió con voz urgente. Un grupo radical se ha organizado fuera, dispuestos a impedir esta reconciliación a cualquier costo. Sus armas no conocen misericordia. El salón contuvo la respiración, mientras la sombra de un conflicto más oscuro se cernía sobre ellos. Nantan cruzó una mirada determinada con Isabela. No había duda, el próximo desafío pondría a prueba no solo su amor, sino el futuro mismo que aspiraban construir. «Tenemos que actuar», pronunció Nantan con voz firme. «No solo defenderemos este momento, sino lo que representa». Al caer la tarde, mientras la última luz dorada del sol bañaba las paredes del convento, Nantan y Sor Isabela se prepararon para enfrentar a los fanáticos que negaban toda esperanza. Con paso resuelto, ambos lideraron la defensa. Nantan, guerrero endurecido por años de lucha, movía a los aliados con una mezcla de fuerza y estrategia intuitiva. Isabela, con la fe renovada y el coraje que solo el amor puede infundir, alentaba a los presentes, recordándoles que su unión era símbolo de un futuro mejor. Entre el estrépito de disparos y el clamor de la batalla, la ferocidad de los atacantes quedó doblegada por la tenacidad de quienes creían que la libertad y el amor valían más que la sangre derramada. Al amanecer, el campo quedó en silencio, bañado por la luz titubeante del nuevo día. Los cuerpos yacían exhaustos, pero con vida. La violencia no había logrado romper el lazo que ardía entre Nantan e Isabela, ni destruir el frágil entendimiento que ahora unía a apaches y colonos. La Madre Superiora, con gesto cansado pero sereno, caminó hacia ellos,
y tras una pausa cargada de simbología, afirmó: «Hoy hemos enfrentado nuestras sombras y aceptado un amanecer distinto. Que este lugar sea el inicio de un sitio donde la unión, no la división, reine». Y así la historia concluyó con ellos fundando un nuevo refugio, un santuario donde apaches y colonos convivían en respeto y diálogo. Nantan e Isabela, más allá de las leyes sagradas que alguna vez los sujetaron, abrazaron una fe nueva, la del amor libre y la elección consciente. Sus cicatrices, visibles e invisibles, eran ahora medallas de valor, testigos de un camino que rompió prejuicios y forjó puentes. Bajo el vasto cielo del desierto, donde el viento susurraba antiguas canciones, sus pasos recorrían tierras que ya no eran frontera, sino hogar. En ese horizonte infinito, sus corazones latían al unísono, sellando para siempre una leyenda de amor, coraje y transformación.